Bueno, te lo hacemos con la profe Vero. Sabemos, ¿cierto? Estuvimos hablando de estequiometría. Ya, estequiometría es el cálculo de las cantidades de reactivos y productos que se involucran en una reacción química. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Todas las relaciones de valores que se hacen para poder obtener distintas cantidades en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en alguna industria donde yo quiero fabricar plástico, necesito ver cuáles son mis reactivos y qué reacción de polimerización voy a hacer. Existen reacciones de oxidorreducción, existe donde se ven involucrados electrones. También, si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar una receta de cocina, también nos vamos a dar cuenta que hay reacciones químicas involucradas, como la combustión, no sé, al hacer el queque. Si el queque no le sube, es que algo pasó en su reacción de combustión que no se hizo bien. ¿Ya? Y así con distintas características. Por ejemplo, en los alimentos tengo la fabricación de mermeladas, tengo a lo mejor la fabricación de un escabeche, de esos pepinillos en vinagre. Todas esas cosas tienen su razón de ser, tienen sus técnicas y también involucran reacciones químicas. ¿Ya? Si se quiere fabricar una crema, un champú, si quiero hacer maquillaje, todo eso se hace en base a cálculos, ya no es llegar y hacerlo. Necesitamos una relación ahí entre reactivos para formar determinados productos. Por lo tanto, son de gran utilidad. Nosotros lo podemos utilizar en relaciones sencillas. Por ejemplo, si usted quiere realizar una disolución o una mezcla para desinfectar las cosas de su casa, por ejemplo, con amonio cuaternario o con cloro, ¿ya? Esas cosas se realizan con estequiometría, con proporciones, ¿ya? Porque si usted, por ejemplo, ocupa el cloro concentrado, va a intoxicarlo a todos en la casa. Entonces, hay que fijarse bien cómo diluir las cosas, hay que saber que no se mezclan ciertos reactivos y todas esas cosas nos ayuda la estequiometría, ¿ya? En algo tan simple como, por ejemplo, agregar la levadura al pan. Eso también es una reacción que tiene muchas otras variables como la temperatura, como el pH, ¿ya? Como la ausencia de oxígeno, ¿ya? Todo eso va y lo podemos representar por ecuaciones químicas. ¿Qué tenemos que recordar? Que cuando trabajamos en reacciones de estequiometría necesitamos conocer los moles, ¿ya? Los moles, y estos moles también los podemos transformar a gramos conociendo la masa molar, ¿cierto?, del compuesto, y también conociendo esta cantidad de moles podemos saber el número de moléculas que tiene ese compuesto, considerando, ¿cierto?, que en un mol tengo una cantidad fija siempre de partículas, que es 6,022 por 10 elevado a la 23. Recuerden que las moléculas son muy chiquititas, por lo tanto, en un mol tengo muchas moléculas. Por eso que está elevado a 23. ¿Ya? Eso en relación a, eh, lo que es la estequiometría, ¿cierto? Y los cálculos que podemos hacer con ella. Ahora, existen leyes que rigen todo esto y se llaman leyes ponderales y estequiometría. Estas leyes, una de usted la conoce muy bien, que es la ley de conservación de la masa y que es la que utilizamos cuando yo les digo que lo que está en reactivos tiene que ser igual a lo de los productos. ¿Por qué? Porque la masa se conserva, porque según las leyes de la química, de la física, la masa se tiene que conservar, ya al igual que la materia. En el caso de la materia no se crea ni se destruye, sino que solo hay una transformación. Lo mismo sucede en las reacciones químicas. Y esta ley, ¿cierto?, la hizo Lavoisier, ahora vamos a saber quién la hizo, y él, a partir de experimentación, pudo determinar que en una reacción química la suma de la masa que está en reactantes debe ser igual a la masa de los productos. Y esto es muy interesante porque yo puedo formar productos totalmente distintos a los de los reactantes y la masa va a ser igual.
¿Por qué? Porque sabemos que la masa de cada átomo, la masa atómica, esa masita que ustedes buscan en la tabla periódica, se mantiene constante, ¿ya? Entonces eso es muy importante y esa es la ley de Lavoisier o de conservación de la masa. Existe otra ley que definió Proust, ¿ya? Y Proust dijo que cuando los elementos se van a combinar, ojo, elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los que encontramos en la tabla periódica. Oxígeno, carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los elementos. Cuando estos se combinan y forman compuestos, ya recuerden que el compuesto es, por ejemplo, el agua, el paracetamol, ya la sal, esos son compuestos porque están formados por átomos, pero lo hacen en una proporción definida. Y eso es lo que nos dice Proust. ¿Por qué en una proporción definida? Porque estos lo hacen siempre en proporciones fijas. Si yo quiero formar agua, siempre voy a tener un átomo de oxígeno por 2 de hidrógeno. Si quiero formar dióxido de carbono, un átomo de carbono por 2 de oxígeno. Y así con cualquier compuesto químico. Siempre tengo que mantener esta proporción definida, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Cómo lo pudimos evidenciar nosotros, estas proporciones definidas, cuando calculábamos, por ejemplo, la composición porcentual? ¿Ya? Por ejemplo, aquí aparece y dice, si el agua contiene siempre 11,2% de hidrógeno y 88,8% de oxígeno, ¿ya? Esa proporción siempre se va a mantener en cualquier agua. En el agua de la llave, si usted va al sur y saca agua de un río, en el agua del océano, cualquier agua pura va a tener esa composición. El carbonato de calcio puro siempre contiene 40% de calcio y 12% carbono, 48% de oxígeno. ¿Ya? Esa es que la proporción siempre está definida para un compuesto. ¿Ya? Y la tercera ley se llama ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Esto quiere decir que si dos elementos, ojo, elementos se combinan para formar más de un compuesto, los diferentes pesos de uno de ellos que se combinan con el mismo peso del otro están en una razón de números enteros y pequeños. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a tener nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Ay, no puedo estornudar. Ya, perdón. Y a partir de ellos voy a formar tres compuestos distintos. Puedo tener el N2O, el NO y el NO2, ¿ya? Estos son tres moléculas distintas, tres compuestos distintos formados por los mismos átomos, nitrógeno y oxígeno. Si nosotros vemos la relación que hay entre ellos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el primer compuesto, la cantidad de nitrógeno es 28, en el segundo compuesto la cantidad de nitrógeno es 14 gramos, y en el último vamos a tener una relación 28, 7, perdón, 14 y aquí es también 14. No, sí, porque es NO2. Ya. Entonces van a estar en una relación, porque esos 28 es el doble de 14 y ese 14 es el doble de 7. Entonces, todos los compuestos van a estar en una relación, porque a partir de los mismos átomos voy a formar distintos compuestos. Lo importante es que estén en una relación de números pequeños y enteros. Recuerden que cuando estamos hablando de átomos siempre vamos a hablar de números enteros, ¿ya? Es decir, 3, 2, etcétera. No vamos a hablar de 7,3 ni nada de eso, ¿ya? Así que ojo con eso. Ya. Una vez habladas las leyes de la estequiometría, nos pasamos a la estequiometría de reacción.
Están viendo el Word conmigo, ¿cierto? Les pregunto por si acaso, porque a veces me pongo a hablar y no sé lo que están viendo ustedes. Profe. Ya, gracias. Entonces, la estequiometría de la reacción, ya estuvimos viendo que podemos hacer relaciones cuantitativas para ver la cantidad de sustancia que se relaciona y que se puede obtener en una reacción química. ¿Ya? Entonces, podemos hablar de los gramos, pero también nosotros podríamos hablar del volumen si es que estos son gases, ¿ya? Y después vamos a ver cómo se hace. Entonces, sabemos que tenemos una reacción química, el numerito grande que se ve delante del átomo, ¿cierto? Es la cantidad de moles, que también le llamamos coeficientes estequiométricos, ¿ya? El número chiquitito que acompaña al átomo se llama, es como una especie de subíndice, y es un coeficiente atómico y nos indica el número de átomos que hay de este átomo, ¿ya? Entonces, conociendo eso, nosotros podemos ir relacionando distintas cosas. Por ejemplo, decimos en esta reacción química, un mol de nitrógeno, recuerden que si no hay nada es un 1, reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Entonces acá tenemos una relación entre los reactivos y los productos. También vimos la clase anterior que estas se podían relacionar. Por ejemplo, si yo tengo nitrógeno e hidrógeno, ¿cuál será mi reactivo limitante en este caso? Tengo que observar el que tiene menor cantidad de moles, en este caso el nitrógeno. Entonces me guío por este nitrógeno y digo que un nitrógeno va a formar 2 moles de amoníaco. Ahora, la relación que estuvimos viendo en la clase anterior es, si esta relación es 1 es a 2, ¿qué sucede si ahora no tengo un mol de nitrógeno? ¿Qué sucede si ahora tengo 2 moles de nitrógeno? ¿Cuánto amoníaco voy a producir? Y dejo abierta esa pregunta para que me pongan algo en el chat, para ver cómo estamos. Si tengo que la relación entre el nitrógeno y el amoníaco es que cada un mol de nitrógeno formo 2 de amoníaco, ¿cuánto amoníaco voy a formar si ahora reaccionan 2 moles de nitrógeno? ¿Cuánto? 4. 4, muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a relacionarlo y vamos a trabajarlo igual que una reacción química. 1 es a 2, como 2 es a X, ¿ya? Entonces, ustedes en ese caso pueden multiplicar cruzado, ¿cierto? Y dividir, y les va a dar el valor de X. Ahora, si yo quisiera relacionar que tengo 3 moles de hidrógeno y que producen 2 moles de amoníaco, también lo puedo hacer. O también puedo relacionar lo siguiente. Si un mol de nitrógeno, perdón, reacciona con 3 de hidrógeno, ¿con cuánto reaccionará el nitrógeno si ahora tengo, por ejemplo, el doble de hidrógeno? Si en vez de 3 hidrógenos, ahora tengo 6. ¿Cuántos moles de nitrógeno debería tener? Dejo abierta la pregunta. Si en vez de 3 moles de hidrógeno, ahora reaccionan 6, ¿con cuántos moles de nitrógeno tendría que reaccionar? 6. Con 6. A ver, no, pues, sí, acá tengo 6 en el hidrógeno. Ah, 12. Ya, no, mira, esta está en relación 1 es a 3, ¿cierto? Si ahora en vez de 3 el valor del hidrógeno es 6, quiere decir que 1 es a 3 como X es a 6. ¿Ya? Entonces sería 6 por 1 dividido 3 y eso nos va a dar 2. ¿Ya? Entonces es lo mismo, miren. 1 es a 3, 6
es a 2. ¿Por qué? Porque por cada 1 mol de nitrógeno reaccionan 3 de hidrógeno. Perdón, 1 de nitrógeno reaccionan 3 de hidrógeno. Entonces, si tengo el doble de hidrógeno, tengo que tener también el doble de nitrógeno, ¿ya? Entonces acá siempre hay que hacer una especie de regla de 3 simple, como se le llama, o una ecuación. Entonces, 1 es a 3, ¿ya? Como 6 es a x, ¿ya? De esa forma nosotros podemos hacer relaciones sencillas, mirando solo los átomos, porque también lo podemos hacer con la masa, ¿ya? Entonces, en el caso de las relaciones estequiométricas, primer requisito es que se requieren ecuaciones balanceadas. Segundo, permite predecir cantidades a ser producidas en la reacción. Y también podemos establecer distintas relaciones entre las unidades o entre los elementos que tengo en mi reacción, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes hayan podido relacionar de esta forma, también podremos hacerlo con las cantidades de masa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las sustancias gaseosas? No podemos trabajarla en gramos, ¿cierto? Sino que lo vamos a trabajar en volumen. ¿Qué es importante saber? Que un mol de cualquier sustancia gaseosa, cualquiera, chiquillos, cualquiera, siempre va a ocupar el mismo volumen. Y este volumen va a ser de 22,4 litros. Puedo tener un mol de hidrógeno, un mol de nitrógeno, un mol de cloro, un mol de yodo, un mol de lápices, un mol de computadores, un mol de lo que sea. Si está en estado gaseoso, siempre van a ocupar el mismo volumen, ¿ya? Entonces, este numerito hay que mantenerlo ahí guardadito en su mente, al igual que la constante de Avogadro, que era el 6.022 por 10 elevado a 23, que es la cantidad de partículas que hay en un mol. Ahora vamos a recordar que en un mol, si es una sustancia gaseosa, siempre va a ocupar el volumen de 22,4 litros, ¿ya? ¿Por qué ese valor? Porque ese valor está en condiciones normales de presión y temperatura. Ese va a ser nuestro requerimiento. Si estamos en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, le estamos dando características a nuestro ambiente, eso es el volumen que va a ocupar. ¿Cuáles son estas condiciones normales de presión y temperatura? Una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, ¿ya? Esa es nuestra característica para que cualquier sustancia que está en estado gaseoso ocupe un volumen de 22,4 litros. ¿Ya? Voy a ver el chat para si me escriben. Ah, no. Entonces, ya aprendimos, ¿cierto?, que la cantidad de reactivos y productos usando masa, volumen, usando masas y moles. Entonces, también ahora podemos hacer reacciones utilizando los volúmenes de un gas, ¿ya? ¿Qué es importante? Si sabemos el volumen, si sabemos la presión y la temperatura de un gas, podemos realizar o saber cuántos moles hay presentes, ¿ya? Entonces, a esto se le llama la ley de Avogadro, ¿ya? Que ustedes creo que lo ven en séptimo básico, las leyes de los gases. Y la ley de Avogadro nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de moles de un gas. Es decir, si aumenta la cantidad del volumen, quiere decir que van a haber más moles, ¿ya? Siempre va a ser así esta relación. Directamente proporcional quiere decir que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar, ¿ya? Eso es directamente proporcional. Ya, entonces, los gases se combinan y reaccionan en proporciones definidas y simples por volumen, siempre y cuando que todos los volúmenes tengan, los volúmenes del gas sean medidos con la misma temperatura y presión. ¿Ya? Ese es nuestro requisito. ¿Cuándo son importantes estas reacciones? Por ejemplo, nosotros utilizamos el gas para la cocina, para el calefón,
eso también tiene unas relaciones específicas y la cantidad que hay de gas, de agua, de propano, etcétera, también tiene características especiales. No es al azar. Por lo tanto, si usted tiene un aerosol, un desodorante, todo eso que está en estado gaseoso, ya se rige por estas mismas leyes. Entonces vamos a ver un ejemplo y dice, 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Esta reacción está balanceada. ¿Cómo nos damos cuenta? Acá tenemos 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Recuerde que el coeficiente estequiométrico afecta a todos los componentes del compuesto. ¿Ya? Entonces podemos decir que 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno nos va a dar 2 moles de agua. Entonces, cuando hablo de moles, yo, si sé que todos estos elementos están en estado gaseoso, puedo reemplazar o puedo saber que esos moles, por cada mol, ¿cierto? Hay 22,4 litros. Entonces, si tengo 2 moles, quiere decir que es como si tuviera 2 galones, ¿ya? De 22,4 litros cada uno. El oxígeno tengo un solo mol, por lo tanto tengo un galón de 22,4 litros. Y si ahora tengo 2 moles de agua, quiere decir que tengo 2 galones de 22,4 litros, porque un mol equivale a 22,4 litros, siempre y cuando las condiciones de temperatura y de presión sean las condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, una atmósfera de presión 0 grados Celsius. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Tengo aquí los gases de nitrógeno e hidrógeno que van a reaccionar para producir amoníaco. Entonces, aquí tengo un nitrógeno que es N2 y tengo 3 átomos de, este era nitrógeno y aquí tengo hidrógeno. Los gases, generalmente cuando son puros, se asocian entre ellos y nos va a quedar como O2, N2, H2, ¿ya? Eso es como lo más común. El cloro cuando está en estado gaseoso también. Se llaman gases diatómicos. Les gusta agruparse así de dos. ¿Ya? Entonces tengo los 2 átomos de nitrógeno y los 6 átomos de amoníaco, ¿ya? Perdón, de hidrógeno. Y esto va a formar el amoníaco, que tengo en este caso 2 moles, 2 moléculas. ¿Ya? Entonces, si vamos viendo el volumen que ocupa, el nitrógeno es 1 mol, por lo tanto es 22,4 litros. El hidrógeno tengo 3 moles. Por lo tanto, tengo 3 por 22,4, es decir, 67,2 litros. Y en el caso del amoníaco, voy a tener 2 moles de amoníaco, o sea, que voy a tener el 22,4 por 2, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo puedo determinar el volumen de los distintos gases de esa reacción química. Vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿cuántos moles de amoníaco se transformarán con 70 gramos de nitrógeno? ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar la misma ecuación anterior, ¿ya? Esa que está ahí, que es N2 más 3H2 para dar 2NH3. ¿Ya? Este es el amoníaco. Entonces, para poder realizar esto, tiene que estar mi reacción química balanceada y vamos a hacer la relación entre los distintos átomos. Tengo que, bueno, en este caso se utilizan gramos. Yo voy a mirar mi tabla periódica y voy a mirar la masa molar. ¿Cómo hacíamos la masa molar? Sumábamos la masa atómica dependiendo de la cantidad de átomos. En el caso de nitrógeno, la masa atómica es 14. Entonces, como tengo 2 átomos, va a ser 14 por 2, es decir,
28, ¿ya? ¿Qué más sé? Sé que cada un átomo, ¿ya? Cada un átomo de nitrógeno formó 2 átomos de amoníaco, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos con la masa del amoníaco. El amoníaco tiene una masa, ya B, en este caso, el nitrógeno es 14 y el hidrógeno es 1. Sería 14, 15, 16, 17, ¿ya? Y sé eh, que tengo 2 moles. Y 17 por 2 nos da 34. Tengo 1 mol de nitrógeno, masa molar de N2. Tengo 2 moles de amoníaco, masa molar de 2 por la masa molar de amoníaco. Eso nos da 34. Ya la masa molar del amoníaco es 17 y la multiplico por 2 porque según la estequiometría de mi reacción dice que a partir de 1 mol de nitrógeno formó 2 moles de amoníaco. Entonces, si ahora yo sé que no tengo 28 gramos de nitrógeno, voy a tener 70, ¿cuánto voy a formar de amoníaco? Entonces aquí es cuando ocupamos la regla de 3 simple. ¿Qué quiere decir esto? Multiplico cruzado y luego divido para que me dé este valor de X. Sería 70 por 34 dividido 28. Y eso nos va a dar que a partir de 70 gramos de nitrógeno voy a formar 85 gramos de amoníaco. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a transformar o lo vamos a trabajar como si fueran moles. ¿Ya? Entonces, 2 moles de amoníaco equivalen a 34 gramos, ¿cierto? Porque aquí tengo 2 moles y nosotros calculamos que eran 34 gramos de amoníaco. Ahora, esos 34 gramos eran al inicio, pero cuando reaccionan los 70 gramos de nitrógeno ya no tenía los 34, sino que formé 85 gramos de amoníaco. Por lo tanto, ahora quiero saber cuántos moles de amoníaco formé. Entonces yo digo 2 por 85, ¿por qué? Porque 2 moles equivalen a 34 gramos de amoníaco. ¿Cuántos moles equivaldrán a los 85 que reaccionaron? Entonces multiplico 2 por 85 dividido 34 y esto nos va a dar 5 moles de amoníaco. Entonces yo produzco 5 moles de amoníaco. ¿Ya? Ese es mi resultado. ¿Qué hice? Trabajé primero con las masas y luego las transformé, esas masas, a moles. ¿Por qué la trabajé con gramos? Porque en el ejercicio me hablaba de gramos. Entonces yo cuando pasa eso, lo transformo después a los moles. Si hubieran preguntado solo con moles, yo lo trabajo directamente de esta forma. ¿Ya? Entonces se puede trabajar de muchas formas. ¿Ya? Bueno, no alcanzamos a ver estos ejemplos, pero después yo les voy a explicar un poquito en un video cómo hacer ejercicio y ahí les voy a ir mencionando esas características. ¿Qué era lo otro que les quería mencionar? El concepto de rendimiento de una reacción. Ya, por ejemplo, yo quiero obtener un producto a través de una reacción química y eso siempre tiene que ver con la cantidad de reactivo limitante, ¿cierto? Si se me acaba el reactivo limitante, no puedo seguir haciendo la reacción. Entonces, el rendimiento porcentual es el rendimiento, ¿cierto?, que me muestra una reacción química y tengo un rendimiento real que es determinado de forma experimental. Me está acosando una mosca. Y también tengo el rendimiento teórico. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero hacer alguna reacción química y lo hago en el papel con estos cálculos estequiométricos, etc. Y obtengo un determinado producto. Pero si yo lo voy a hacer en forma real, a lo mejor se me va a caer cantidad de reactivo o me va a quedar en el papel filtro o va a pasar algo y ese rendimiento no siempre es igual al teórico. Por lo tanto, uno contrasta el rendimiento teórico, que es el que él calculó,
con el rendimiento real. Y eso nos va a dar algo que se llama rendimiento de una reacción, donde contrastamos lo teórico con lo real. Porque si todas estas reacciones que estamos haciendo con cálculos las hiciéramos en el laboratorio, no siempre obtenemos los mismos gramos. Generalmente obtenemos menos, porque a veces uno se equivoca, si tiene que filtrar le queda atrapada partícula, entonces siempre va a ir cambiando, ¿ya? Y esto se relaciona en algo que se llama rendimiento porcentual, que es el rendimiento real partido por el teórico y lo multiplicamos por 100. Muchas reacciones químicas industriales jamás voy a obtener un 100% del producto. Siempre puedo obtener un 80, un 70, incluso eso es un valor bastante bueno, ¿ya? Eso en relación